Paranormal Santa Fe. Relatos. Los relatos más escalofriantes de un grupo de investigadores paranormales de Argentina y las explicaciones de lo que sucede en el más allá. Bienvenidos al primer capítulo de Paranormal Santa Fe Relatos. Somos un grupo de investigadores de actividad paranormal de Santa Fe y venimos con esta nueva propuesta para contarte los relatos que nos llegan día a día a nuestras redes sociales. Vamos a presentar a nuestros compañeros Fede y Sabrina. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio, espero que lo disfruten. Hola a todos, no saben todo lo que les vamos a contar hoy. Hoy le vamos a contar dos historias de este lugar emblemático en el que estuvimos hace muy poquito tiempo y que los seguidores de nuestras redes, de nuestros canales, seguramente han visto los videos. Y es un lugar, la verdad, bastante conocido por su actividad paranormal, que es, bueno, justamente el Hotel Edén. ¿No es cierto, Fede? Así es, el Hotel Edén fue una experiencia realmente increíble. Sí, para lo que es la actividad paranormal, un lugar totalmente emblemático, me parece. Es un lugar muy conocido por un montón de investigadores, no solamente de Argentina, sino también del mundo entero, que han venido a investigar esta actividad que sucede a diario en estas instalaciones, este hotel tan importante para la ciudad de La Falda, que fue realmente el origen del pueblo de La Falda. Tiene mucha historia, tiene muchísima antigüedad, muchos años. Y realmente los trabajadores han sido bastante explotados, porque uno al hacer las visitas y también si conoce un poco de la historia, sabe que en muy pocos meses han construido semejante edificio que es realmente un monstruo para la época. Menos de un año demoraron en construir el hotel, es una cosa que pocas veces se ha visto. Sí, realmente sí, y además también es un hotel que está muy marcado por una de las enfermedades que marcó un siglo, que fue el siglo XIX, que fue la tuberculosis. Y muchas personas iban a este hotel a tratar de encontrar una cura a esta enfermedad tan grave, pero lamentablemente muchos han quedado allí porque no han logrado salir. Y una de esas historias es la que nos contó, y esta primera historia que les vamos a contar nosotros, uno de los guías del hotel que hace más de 10 años que trabaja allí, Facu, que le mandamos un saludo grande. Sí, un genio, Facu. Un genio que nos contó una historia escalofriante y que se repite muy, pero muy seguido, y es la presencia de esta niña, Ana, que suele aparecerse en el primer piso del hotel, en una de las habitaciones, y suele aparecer más que nada con la presencia de niños. Por eso nosotros, lo mejor, o sea, queríamos venir a hacer nuestro trabajo al hotel para demostrar con nuestra investigación, usando toda la tecnología que tenemos, y demostrar que los relatos de la gente, de los visitantes y de los trabajadores de allí son verdaderamente una locura. Bueno, muchas veces los espíritus de los niños, de los no encarnados en niños, muchas veces tratan de comunicarse o empatizan con otros niños, ¿no es cierto? Por eso se da con mucha frecuencia que niños vean este tipo de entidades como Ana. Y Fede, vos y Sabri, que son expertos realmente en esta materia, estaría buenísimo que le cuenten a la audiencia cuál es el motivo por el cual los niños son más susceptibles de percibir, más que nada también espíritus que son de otros niños, ¿no? Bien, yo creo que sí, nosotros, todas las personas tenemos una capacidad muy perceptiva, pero en los niños se ve muchísimo más fuerte, tienen mucha más recepción a la actividad, a lo que es la actividad paranormal, a ver cosas que los adultos ya no podemos ver. Los niños están como mucho más perceptivos en ese sentido, pueden ver, escuchar, incluso interactuar con personas que no están en este plano. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a compartirles entonces un extracto de esta historia de la misma boca de Facu que nos contó uno de los momentos más duros, él lo expresa así, uno de los momentos más duros que tuvo como guía frente a una situación que realmente, como él dijo, se les escapó de las manos porque no podían explicar qué era lo que estaba sucediendo con una familia
con dos niños que fueron de visita al Hotel Edén. Lo escuchamos a Facu. Una vez, estando en un grupo, no éramos muchos, éramos 15, entre 15 y 20 personas, estábamos en la planta alta, no en el sector de mantenimiento, y había una familia con dos nenes, una niña y un niño, ¿sí? La nena tenía alrededor de 10 años, el nene 6, 7 por ahí, y en una de las habitaciones el nene empezó a hablar solo, empezó a reír, a llorar también, a hacer unos gestos, y cuando nos acercamos a ver a la puerta de la habitación donde el nene se direccionaba, no había absolutamente nadie. Y cuando por ahí los padres le preguntaron al nene con quién jugaba, con quién hablaba, qué es lo que veía, y el nene como que hacía seña, ¿no es cierto?, de una niña, de algo igual, algo un par, ¿sí? Algo que él se sentía identificado, pero ninguno de los otros del grupo lo podía ver. Eso fue lo más feo y lo más duro, lo más traumático que me tocó vivir en la visita, porque entre todos no le veíamos, no sé, no entendíamos qué pasaba, no le podíamos explicar a la gente qué estaba sucediendo en ese momento, porque el nene comenzó a llorar, a gritar, a jugar y no había nadie, por lo menos de los nuestros, ¿no? Bueno, pudimos comprobar mediante psicofonías y mediante la Spirit Box. La Spirit Box lo que hace es, mediante el barrido de frecuencias de radio, las entidades se pueden manifestar y nos pueden decir palabras a través de la Spirit Box. Y tuvimos un montón de resultados. Sí, ahí justamente pudimos comprobar esto de que Ana es una niña a la que le gusta muchísimo jugar. Lo van a poder ver en los videos, en nuestras redes. Claramente ella manifiesta que estaba jugando a esconderse cuando nosotros le hablábamos. Bueno, chicos, pero antes de seguir contando esta historia, que realmente es escalofriante, aunque es una linda presencia, no es una presencia maligna, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo, es solo una niña que allí ha fallecido. Vamos a contar un poco quién es Ana. Ana es una niña que vive realmente, su espíritu continúa estando entre las ruinas del Hotel Edén. Ana era la hija del médico de Julio Argentino Roca, ¿sí? Este expresidente de la Nación, que pasó los últimos días de su vida en el Hotel Edén y que hoy realmente es una leyenda la presencia de su alma allí en estas paredes en ruinas del hotel. Muchos niños, ¿no?, dan fe de la presencia, como decíamos, de esta alma que es errante, que está encerrada en este hotel, y muchos son aquellos los que dicen que, bueno, juegan con ella o realizan dibujos y demás. ¿Cuál es la historia de Ana? Bueno, su historia se remonta al verano de 1889, o tal vez un poco de años más atrás, ¿no? Ana había viajado con su familia a este hotel que, como les decíamos, era un hotel que era muy utilizado en la época para aquellas personas que tenían problemas respiratorios, fundamentalmente con el tema de la tuberculosis. En ese momento, quien era propietaria del Hotel Edén era su primera dueña, es decir, estamos hablando realmente de los comienzos de este hotel, que era María Herbert de Krautner, y ella narra en sus memorias, hay un libro, se ha encontrado, digamos, escritos de esta mujer, que dice exactamente lo siguiente: a pocos días de abrir las puertas del Edén Hotel, la alegría duró poco, porque murió una niña de 8 años. Es decir, esta niña, imagínense el tiempo del que estamos hablando, la fecha en que murió y que muere al poquito tiempo que se inaugura el Hotel Edén. ¿De qué muere Ana? Bueno, Ana, esta niña, hija del médico del expresidente Julio Argentino Roca, habría muerto de tuberculosis, como dijimos, hacia finales de 1800. Esto un poco para ubicarnos, digo, también tenemos que imaginarnos no viviendo en el 2025, sino que remontémonos, hagamos la tarea de remontarnos en el tiempo y llegar a 1800. 1880, como fue esta época, que si nosotros en pleno 2020 tuvimos tantos problemas con una pandemia como fue la del COVID, imagínense lo que era en ese momento, sin el avance tecnológico y de medicamentos, lo que era la tuberculosis realmente era, lo vamos a decir en estos términos, era una masacre esta enfermedad. Además, sumado a que había muchas dudas respecto a cómo había que combatir este virus. E incluso en el mismo hotel se cuenta, porque da cuenta de ello la historia,
que se trataba al virus de una manera incorrecta, es decir, lo trataban con calor, cuando en realidad lo único que hacían de esa manera era proliferarlo, en vez de matarlo. Luego se dieron cuenta que en realidad había que hacer todo lo contrario, es decir, el frío era el que venía a inhibir el virus. Pero bueno, un poco contando esta historia entonces de Ana, una niña de 8 años que hacia fines de 1800 fallece de tuberculosis en este hotel y que hasta el día de hoy su alma realmente continúa. Y nosotros damos cuenta de eso porque la investigación que hicimos allí lo explica. ¿O no, chicos? Sí, sí, por supuesto, Ana. O sea, tenemos evidencia clara. Ella se comunica diciéndonos su nombre, diciéndonos que jugaba a esconderse, activó todos los aparatos que llevamos al lugar, se sentía la presencia totalmente. Increíble, la verdad, increíble. Y hay un hito en la historia del casino, Fede, si la querés contar, que tiene que ver con la construcción de algo que ella lo nombra en las psicofonías. ¿Querés contarnos? Dale. Bueno, así bien decís, el hermano de Balbín, en una época, fue el dueño del hotel y decidieron en ese momento construir un casino en el hotel. Tal es así que comenzaron esos cambios edilicios en la planta baja para construir ese casino, pero dado justamente a los problemas que traía esto y a la falta de presupuesto, quedó en la nada. Se hicieron modificaciones. Es tan loco esto que en un momento, con la Spirit Box, que es el aparato este que a través de las frecuencias de radio se pueden comunicar las entidades, primero que Ana nos confirma 2 veces que su nombre es Ana. ¿Quién sos? Le preguntamos y nos dice Ana. Eso lo pueden ver en los videos porque realmente es escalofriante. Y en un momento aparece la palabra casino y no lo podíamos creer, porque justamente otra de las cosas que sucede con frecuencia es que estos espíritus que quedan errantes debido a que tienen muertes repentinas o mueren por enfermedades de forma inesperada, como es el caso de Ana, son espíritus que quedan errantes y quedan cíclicamente en esos momentos, últimos momentos vividos, porque no llega a entender su espíritu que su cuerpo murió. Entonces quedan de forma cíclica en esos lugares. Por lo cual, todo lo que sean modificaciones en los espacios, a los espíritus errantes normalmente les molesta. Cuando hay cambios en los lugares, que uno cambie los muebles del lugar. Imagínense una reforma edilicia en el lugar. Así que seguramente por eso lo ha mencionado. Sí, y además una reforma edilicia de tales características que se suele decir mucho que lo que venía a cambiar era completamente la distribución del hotel, un hotel que fue pensado, basado más que nada en la mitología nórdica, y un hotel pensado en forma de espejo, es decir, uno de los lados es completamente simétrico al otro lado. Y lo que venía a hacer el casino era modificar completamente esa estructura. Pueden ir a ver los videos, obviamente, en nuestras redes, que iban a estar toda la comunicación que tuvimos con ella y lo pueden ver en este mismo canal de YouTube, en donde vamos a estar subiendo todos los videos en shorts y también lo pueden ir a ver a nuestro Instagram, que es Paranormal Santa Fe. También tenemos una página web en donde pueden ingresar a www.paranormalsantafe.com. Bien, ¿algo más que queramos decir de la historia de Ana? Sí, lo que quiero agregar es que es muy importante lo que hacen los guías del Hotel Edén, es que cada vez que los visitantes hacen una visita, ya sea diurna o nocturna, las cuales recomendamos muchísimo porque la verdad que es algo muy interesante y es una historia fundamental en nuestro país porque formó parte de una parte muy importante de la historia. Es que ellos, antes de hacer la visita, piden permiso a las entidades que se encuentran en el hotel, que han quedado errantes en el hotel, les piden permiso para que todo ese recorrido sea siempre con respeto, lo cual realmente lo destacamos porque eso hace que esas presencias justamente no tengan interacción. Sí, con los visitantes. Con los visitantes, Sí, exactamente. una visita, una convivencia, digamos, saludable para todos.
armoniosa, exactamente. Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a pasar a contar la segunda historia que tenemos de este hotel, que no se olviden que tenemos un montón, pero bueno, hoy vamos a contar solo 2, los vamos a dejar ahí con un poco de ganas y suspenso, que es una historia que esta la vivimos en carne propia. Hay uno de los lugares del Hotel Edén, quienes nos estén escuchando y hayan ido al Hotel Edén, tal vez lo más probable sea que si le preguntamos cuál es el peor lugar para vos, coincidamos todos en decir que es la zona de mantenimiento. Totalmente. Bueno, en esta zona, con todo lo que hay ahí, esta zona es tremenda. Hay una historia que, si me permitan, muy cortita la voy a decir, porque ahora las últimas veces en el hotel no la estuvieron contando, no sé si en la nocturna la estarán contando, pero me parece muy interesante, que está mezclada con el tema de la mitología nórdica, y lo voy a contar en muy breves palabras. El hotel está, como habíamos dicho, edificado de una manera de espejo. Y la mitología nórdica está marcada absolutamente en toda la construcción de este hotel. Recordemos que los primeros dueños del hotel, y bueno, los segundos también, eran alemanes y tenían claramente una gran devoción por la mitología nórdica, eran muy creyentes de la mitología nórdica. Hay uno de los dioses que se encuentra en cada una de los laterales de estas torres que cuidan, digamos, al Hotel Edén, que es Odín. Odín está en todos los laterales de estas torres, y hay en un solo lugar que Odín no está, porque no se sabe qué es lo que pasó, que la figura, esta figura hecha en la pared. Sí, son como caras que están observando justamente los lados del Hotel Edén, pero el único lado donde no está presente la cara de Odín es la que apunta allí. La zona de mantenimiento. Exactamente, y es la zona que los que habrán ido lo sabrán y lo conocerán, es la zona que está más destruida, porque recordemos, es un hotel de finales de 1800 que se mantiene bastante bien por los años que tiene y por todo lo que ha pasado allí, pero esa zona realmente es la más destruida. Y muchas personas que visitan el hotel manifiestan que al ingresar en ese lugar sienten una pesadez, una falta de aire, una mala energía, no solamente los guías, sino también los visitantes, estas personas que van a hacer las visitas, hasta incluso los más incrédulos nos dicen que ese lugar es el peor, ¿sí? Y pasan varias cosas allí. A nosotros mismos nos ha pasado que nos tocaban las piernas. No fuimos la excepción. No fuimos la excepción, y hasta allí bajamos solos en el espacio de bache que queda de tiempo entre las visitas diurnas y las visitas nocturnas, 7:30, 8 de la tarde, ya de noche, en la ciudad de La Falda. Ya de noche y a oscuras. A oscuras y con lloviznas, como para darle un toquecito más de misterio a lo que estábamos haciendo. Pero realmente, bueno, Fede y Sabri, no nos dejen mentir acá, a ninguno de los tres, no nos dejemos mentir, que no sabíamos muy bien qué nos iba a pasar cuando bajamos a ese lugar, porque fue muchísimo más de lo que esperábamos. El video está completo y está en crudo. Para los que lo quieran ir a ver en nuestras redes, repetimos, en nuestro Instagram está completo, en este canal de YouTube también. Instagram, recuerden que es Paranormal Santa Fe. Lo dejamos en crudo porque no podíamos sacarle nada, porque todo lo que nos pasó fue tremendo. Desde el primer escalón que bajamos en adelante ya estábamos acompañados. Algunas cosas imperceptibles a los ojos humanos, pero luego al analizar todo el material audiovisual que teníamos fue impresionante, y la sensación, esa sensación que nombraba recién Cintia, esa pesadez, esa falta de aire, fue terrible. Sí, una de las sensaciones que más teníamos, por lo menos, bueno, voy a hablar por mí, pero el dolor en el pecho, una puntada tan fuerte en el pecho. Y compartíamos también, después de la experiencia, lo que sentíamos, y coincidíamos en la falta de aire, el no poder respirar, y esto de la falta de ganas, como desganados. Falta de ganas, y a mí lo que me sucedía también era que no podía pensar. Yo tenía que hacer preguntas y no, es como que me costaba pensar, razonar, es como que estaba anulado, como si tuviera fiaca. Y me quitaba energía para pensar. Bueno, una de las cosas relacionadas con la energía que quiero que me cuenten un poco ustedes es que nos pasó algo
que es bastante común cuando hay entidades tan fuertes, y es que se nos terminó la batería del teléfono de una manera, pero extremadamente rápida, y no pudimos seguir filmando con flash, que bueno, la verdad es que tuvimos que cortar allí. De hecho, después se nos apaga el teléfono, no pudimos continuar con la investigación y tuvimos que salir. Tuvimos que salir porque todos los aparatos, todos los aparatos se nos estaban acabando las baterías. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque justamente las entidades lo que hacen es absorber la energía eléctrica de todos los aparatos para poder manifestarse. Lo que es considerado en la investigación paranormal una gran manifestación, porque digo, a través de eso, o sea, ellos absorben esa energía y eso ya es una manifestación, porque claramente, por ejemplo, a nosotros se nos cortó por completo un flash que tenía 80% de batería y de repente no tenía nada, se apagó instantáneamente y la investigación recién empezaba. No tenía ni 3 minutos en curso y ya no teníamos batería. Incluso nos ha pasado que los aparatos los prendés cuando estás en un lugar y ya no tienen la batería, como se la absorben por completo. Tenemos una historia de esa que la vamos a contar más en otro podcast, en otro episodio, que también es tremendo, de un sótano, Sí. que nos pasó exactamente lo mismo. Lugares preferidos nuestros, los sótanos. Los sótanos, Totalmente. lo que esté abajo. Por abajo Lo que del está piso. abajo, sí. Nunca terraza, nosotros siempre sótano. Sótano. Bueno, así somos, así nos gusta. Pero bueno, vamos a ponernos serios y vamos a contar. Primero, contemos qué hacían en ese lugar. ¿Para qué se utilizaba ese lugar? Bueno, en ese lugar, como dijimos antes, se encontraba un taller mecánico. Imagínense el lujo donde iba la aristocracia de la Argentina a retirarse por el clima. Los primeros autos de Argentina estuvieron ahí. Primeros autos de Argentina. Imagínense tener un taller mecánico. Toda esa zona de mantenimiento era de taller mecánico. Estaba el área de las usinas con las cuales se generaba la electricidad. Otra novedad para la época, una cosa Totalmente impensada. Impensada, y la zona de las calderas. Ahora, imagínense el personal que trabajaba ahí en ese momento. Eran prácticamente esclavos, eran personas Trabajo insalubre total. totalmente. Y trabajos que están marcados, porque recordemos cómo fue el siglo XIX, que era realmente el trabajo primero antes que nada, ¿no? Exactamente. Una forma de trabajo muy esclavista. Exactamente, sí. Imagínense las personas, bueno, lo que nos comentaban un poco los chicos con respecto a la historia, los chicos, los guías, es que las personas que trabajaban sobre todo en calderas, con esos calores y todo cerrado, la zona de calderas no tiene ventanas. No tiene nada, puerta, Nada. una puerta nomás. Una puerta de ingreso que incluso esa puerta viene de otra habitación, no es que viene desde el exterior, no tiene comunicación al exterior. Imagínense la cantidad de calor en esas calderas y las personas no podían dejar de alimentar esa caldera porque estaba alimentando a la aristocracia de la Argentina. Exactamente, y además también sumar otra cosa más que podía ser tortuosa para los que trabajaban allí, que eran los sonidos que hacían esas máquinas que generaban la energía eléctrica para la época, que recordemos que la vela era la forma de iluminar, o sea que realmente era una tecnología de punta, pero las personas que allí trabajaban, ¿A qué costo? ¿A qué costo la energía? claro, a un costo muy alto de tortura casi para los que allí trabajaban, porque lo vamos a decir así, no lo vamos a disfrazar de otra cosa, era eso, calor y sonido extremo. Sí, incluso nos han contado los guías que había personas, gente del personal, que caían redondos ahí en el lugar, digamos, del extremo calor. Incluso personal que moría en el lugar. Lo que pasa que si bien, como fue la época de la tuberculosis, de esa pandemia, las personas que morían ahí se las velaban ahí mismo, se hacían los velatorios, pero bueno, lo que era el personal de servicio, por supuesto que no le hacían velatorio. Claro, el hotel era autosuficiente en todo, pero bueno, autosuficiente para alimentar y dejar, digamos, contenta a la aristocracia argentina, no a la clase media y mucho menos a la clase trabajadora. Bueno, este lugar, como un poco acá explicaba Fede, es un lugar que está muy marcado por, vamos a decirlo así, el sufrimiento de aquellos que allí muchas veces han dado la vida
bueno, por su trabajo realmente, porque no les quedaba otra opción. Y es un lugar muy cargado que muchas personas, como decíamos, sienten una energía extremadamente pesada. La sensación de opresión en el pecho en ese lugar es tremenda. Sí, opresión en el pecho. Incluso a mí lo que me sucedía es que respiraba porque sentía que me faltaba el aire, y es como que respiraba, pero así todo no me ingresaba el aire a los pulmones, como que se sentía que no había aire, que no había oxígeno. Exacto, y es un lugar encima tan oscuro porque para los que lo conocen más o menos lo sabrán ubicar, los que no lo conocen más o menos voy a intentar describírselos. El hotel se encuentra en un terreno bastante plano, recordemos que estamos hablando de las sierras de Córdoba, y se encuentra entre el faldeo de dos cerros, que es el Cerro La Banderita y el Cerro El Cuadrado, y se encuentra realmente en un terreno, realmente es bastante plano, no quiero insistir con él realmente porque es real, es plano, pero esta zona de mantenimiento está Por debajo. Claro, como si fuese en una parte inferior, digamos, de la altura del hotel. Hay que bajar unas escaleras. Y es una zona que está, bueno, por lo menos hoy, también por eso puede sumarse esta sensación de opresión, consumida por la vegetación y con muy poca luz. Porque como decíamos, que recién Fede contaba, es una zona que no tiene muchas ventanas. Las ventanas son unas ventanas que dan, bueno, hacia un exterior, pero la zona de las calderas y demás no tiene nada de vista al exterior, ¿sí? Entonces, estamos en una zona abajo, ¿sí? Entonces, hoy digo, consumido por la vegetación y encima que tenés que descender, ¿sí? Un poco el descender a medio de las puertas del infierno es esto, porque es real. Literal. Es literal. Pero bueno, nada, todo esto le hace una atmósfera, ¿no? Que, bueno, alimenta también un poco esta sensación de falta de aire que se da en este lugar, además de que la presencia allí es pesada, la o las presencias. Y cuando nosotros fuimos, como contábamos, nos tuvimos que ir, no pudimos continuar con la investigación por estos problemas que tuvimos con la energía, que se nos terminaban las baterías, no pudimos nunca encender la Spirit Box, que era una de nuestras ideas, y nos tuvimos que ir. E incluso cuando nos estamos yendo, que en el video no se ve, pero nosotros lo escuchamos, no se escucha, porque nosotros teníamos puestos los corbateros, pero se escucha un gruñido fuertísimo. Totalmente, una voz gutural. Así, viene de adentro de esa zona, así que realmente algo había. Sí, total, sin duda alguna que algo había. Algo había. Y nos echó. Evidencia de eso no nos hace falta porque ya la conseguimos toda. La conseguimos toda. Y para contarles un poco, vayan a ver el video, por supuesto, porque lo tienen todo para verlo de primera mano. Es imperdible el video. Fue muy fuerte ya la ida. Nosotros comenzamos a ir, le avisamos, por supuesto, al guía que nos íbamos a dirigir a esta zona por cualquier eventualidad que puede llegar a pasar. Siempre hay que avisar de que uno se va a dirigir a algún lugar. Y cuando nos estábamos dirigiendo ya comenzaron las sensaciones en el cuerpo, la falta de aire, el dolor de pecho. Bajamos las escaleras y esto no lo vimos en el momento, lo vimos después. Nos suspiran en la cara, literal, nos suspiran en la cara. Y en la filmación se puede ver un humo blanco que les juramos, porque mucha gente incrédula puede decir, estaban fumando, o porque hacía frío salía humo de la boca. No, porque Fede después habla y van a ver que no sale humo de la boca, fumando no estábamos, no sabemos qué es un suspiro que a mí me lo tiran en la cara, literal. Aún así queremos entrar a la zona de la zona de mantenimiento, porque nosotros íbamos a entrar. Nada nos detiene. Nada nos detenía, pero Fede... Algo que nos quitaron la batería y no pudimos filmar. No nos quedó otra, pero bueno, Fede ahí quedó impactado porque empezó a escuchar algo. Se me van a ver la cara. Chicos, gente, yo no les puedo explicar porque se escucha el ruido por los corbateros. Fíjense que yo en un momento pongo una cara de susto porque se empiezan a escuchar ruidos, pero muy extremadamente fuertes en cosas que están adelante de mi cara. O sea, no hay explicación lógica, científica, que pueda explicar ese ruido a ese nivel. Claro, nosotros primero, cuando Fede escucha el sonido, que él baja las escaleras y frena porque empieza a escuchar el sonido, por supuesto uno lo primero que quiere hacer es encontrarle la explicación lógica, y dijimos, bueno, que fue mi idea, dije, ¿no será agua que cae de las chapas? Porque recordemos que estaba lloviznando, y arriba hay una parte que tiene una chapa de plástico, y dijimos, bueno, tal vez
son gotas que están cayendo. Por supuesto, es imposible que sean gotas porque el sonido era fuertísimo. Vuelvo a remarcar lo que dijiste, Fede. Teníamos puestos los corbateros, es decir, no hay tomas de sonido ambiente. Para que se escuche en el video de la forma en que se escucha es porque realmente el sonido era fuertísimo. Eran golpes fuertísimos. Y cuando entramos, porque nos metimos igual, porque no nos iban a frenar, nos metimos igual y entramos, los sonidos no venían de arriba como nosotros sentíamos, sino que venían de un costado. ¿Qué hay en ese costado, Fede? Bueno, en ese costado tenemos un panel que es de mármol de Carrara, donde se encontraban justamente las perillas y los circuitos que manejaban lo que daba la electricidad, todas esas máquinas que eran generadores para toda la electricidad del hotel. Y era un panel que, ya digo, es vertical, o sea, ninguna gota de agua puede caer porque no es que estaba horizontal y podía caer una gota de agua, no, eran paneles de mármol. Claro, encima de mármol que no van a hacer ese sonido. Verticales. Pero no va a sonar a plástico, no va a sonar a... Y si le caían gotas, chorreaba porque el panel estaba vertical, o sea, no es que le caían encima y golpeaban. No. Y una gota de agua no puede hacer ese ruido. No, eran sonidos de golpes. Golpes fuertes como si estuviesen trabajando. Claro, te iba a decir eso. Como y gente no, trabajando, como gente usando esas máquinas. Exacto, y como no. que si esa sala de máquinas aún estaría funcionando. Bueno, y no nos olvidemos de lo que dijimos hace un ratito nada más de Ana, ¿sí? ¿Qué dijimos hace un rato? Esto de, bueno, estas almas continúan siempre realizando más o menos las mismas actividades, ellos están ahí. Y seguramente que en esa sala de máquinas, cuando nadie hay, o pocas personas hay como nosotros, la actividad continúa siendo normal. ¿Sí? Exactamente. Pero hay una diferencia con lo que percibimos en la habitación de Ana. ¿Por qué? Porque estas energías que han quedado acá, en la sala de máquinas, eran energías que los sentimientos que tenían a la hora de morir, imagínense que ellos trabajaban para que otras personas gocen de un servicio. Y morían de calor y de sed y probablemente se alimentaban poco, trabajaban muchas horas para sus patrones. Entonces morían con mucha bronca. Bueno, exacto. Y ahí, de hecho, en el video, otra cosa imperdible, que tienen que ir a verlo, pero lo voy a repetir hasta el cansancio, que lo tienen que ir a ver porque es imperdible, se escucha algo que nos dicen al oído cuando se nos termina. Es muy loco porque se nos termina, bueno, loco no es, o sea, tiene explicación, pero se nos terminan las baterías, nos empezamos a ir y se escucha un suspiro de nuevo que dice odio. Y lo dicen en suspiro, dicen odio. Ay, sí, no. Eso lo escuchamos, por supuesto, una vez que empezamos a ver, a analizar el video, porque en el momento no nos dimos cuenta de eso. No, nadie. Claramente con la diferencia remarcada con el relato de la historia de Ana, que nadie quería jugar en la zona de máquinas, nadie quería jugar. No, yo creo que incluso estos sí nos estaban echando. Nos estaban echando, y así como contó Sabri, el tema de fíjense cómo ellos absorben energía, la energía disponible que hay en el lugar. Esa energía, por ejemplo, la obtuvieron del celular del cual estábamos filmando, que consumieron absolutamente la batería. También se hace de la energía de las personas, se hicieron de la energía nuestra. Por eso es que tenemos toda esta sintomatología, esa sintomatología de cansancio, de no poder respirar, de miedo, porque si bien estamos preparados, nos sentimos preparados para hacer este trabajo, nos preparamos mucho tiempo para poder hacerlo, no dejamos de sentir miedo, solo que sí, algo que también queremos comunicarlo y para que ustedes sepan, porque trabajando mucho en este tema, somos conscientes de que por más que sean entidades del bajo astral, nosotros siempre vamos a tener la decisión y capacidad de decirle hasta dónde van a llegar. ¿Está? Pero bueno, eso no quita que tengamos miedo, porque bueno, es un sentir que es imposible no sentir miedo, porque justamente este tipo de entidades que son del bajo astral o que justamente quedan en este plano con odio, con bronca, que son feos sentimientos, justamente lo que hacen es tratar de que uno tenga miedo,
porque se alimentan de esa energía que es el miedo que generan. Y es imposible no tener miedo en esa sala de máquinas, en esa sala de mantenimiento, porque, como dije, es lúgubre, pero es tremenda. Bueno, y otra de las cosas que funcionó muy bien, otra de las herramientas que no funcionó muy bien es el K2, que es el detector de campo electromagnético, que por supuesto en un lugar que está totalmente deshabitado, que no tiene electricidad y que está en desuso, es insólito pensar que vamos a detectar campo electromagnético. Bueno, por supuesto que se detectaba. Esto pasa también, es una gran manifestación de las entidades. Cuando se acercan al K2, encienden las luces desde el verde hasta el rojo. Y estaba todo el tiempo en rojo detectando actividad. Bueno, acá vamos a mandarle un mensaje a la gente del Hotel Edén si nos están escuchando. Sí, tanto a la administración como a los guías, a Gabriela, Facundo, todos los guías del Hotel Edén. La verdad que han sido amorosos, muy bien predispuestos para con nuestra investigación, porque volvemos a repetir, lo que hacemos es una investigación seria. Nosotros no pretendemos hacer show de esta actividad paranormal, simplemente mostrar que estas son, bueno, lo que hace cómo se trabaja en lo paranormal es justamente con herramientas que están comprobados científicamente, por ejemplo, el K2 o el Spirit Box, en el caso del K2 que detecta cambios en el campo electromagnético, justamente lo que hace es, con la ciencia, descartar que hay, por ejemplo, una variación de campo electromagnético. Si yo no tengo cerca un transformador o algo eléctrico, que se genere un cambio en el campo electromagnético de repente no tiene una explicación científica. Entonces la única forma que le encontramos para explicarlo es un suceso paranormal. Claro, y más que nada también dejar en claro que nosotros venimos, como vos decías, Fede, no a hacer un show de esto, sino también a explicar que existe justamente esto, bueno, dar pruebas de la existencia de esto y bueno, y que las personas también no tengan miedo y que no solamente que no tengan miedo de cuando algo les sucede, sino también que no tengan miedo de manifestar cuando algo les sucede, porque está muy mal visto, mucha gente se ríe, lo toma para chiste, como que es tabú. Claro, hay mucho tabú, te tratan de loco, entonces está bueno que la gente pueda saber que esto existe y que se puede demostrar. Claro, por supuesto, no solamente con estos aparatos, sino también con la percepción. Yo creo que eso, cuando la actividad paranormal es muy fuerte, uno lo puede percibir y nada, y esto queda en total manifestación con nuestras investigaciones. Bueno, exactamente. Así que bueno, vamos a dar por finalizado este primer capítulo que se lo dedicamos a uno de los lugares que más nos gusta y amamos, que es el Hotel Edén. Y vamos a volver porque no nos va a ganar el señor de las calderas y vamos a ir con la Spirit Box, a aprender la Spirit Box. Y ahí nos va sesión en ese lugar. Y vamos a ver qué nos contesta. Y vamos a llevar baterías de repuesto. Muchas baterías. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando y no se pierdan los próximos episodios porque tenemos un montón de historias para contar. Y si ustedes tienen historias para contarnos también y que quieren que las compartamos acá, nos pueden escribir un mensaje privado a nuestro Instagram, que es Paranormal Santa Fe, o también pueden ingresar a www.paranormalsantafe.com, que ahí están todas nuestras vías de comunicación. Y también, si no, a lo mejor hay algunas personas que les gusta redactar a través del mail, pueden escribir también a santafeparanormal@gmail.com. Es al revés, no se equivoquen. Exacto. Este es santafeparanormal@gmail.com. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que hayan disfrutado un montón como nosotros de esto que nos apasiona y nos vemos en el próximo capítulo.